en este rato de oración con Jesús, que siempre nos escucha y que está a nuestro lado, me gustaría hablarte sobre los sentimientos. No sé si te ha pasado alguna vez que los sentimientos te han traicionado. No sé, pues por ejemplo, alguna vez que de estar tan contento que pues has tomado una decisión equivocada, ¿no? Por estar demasiado contento. Un sentimiento de alegría que te traiciona de alguna manera y uno se equivoca en una elección, ¿no? Por ejemplo, pues uno come demasiado, por ejemplo, ¿no? Y de estar tan contento y luego uno se arrepiente y dices, ay, no tenía que haber comido tanto, pero es que estaba tan contento que me dejé llevar por ese sentimiento. Bueno, y así nos puede pasar con muchos sentimientos, ¿no? Y cuando un sentimiento nos traiciona de manera fuerte y uno se equivoca mucho por un sentimiento del que se ha dejado llevar, uno puede llegarse a preguntar, si yo quiero seguir a Jesús, si yo quiero seguir a Dios, si yo quiero acertar en mi vida, pues a lo mejor lo que debería hacer es olvidarme de mis sentimientos, ser más frío y anular mis sentimientos porque me han traicionado, ¿no? Como un amigo que te traiciona y dices, ya no me fío más de él. Pues no sé, en este rato de oración podríamos preguntarnos qué se debería hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución a este dilema que a veces nos podemos plantear cuando hemos visto que los sentimientos nos traicionan? Podemos fijarnos en la vida de Jesús. Y lo que descubrimos enseguida en el Evangelio es que Jesús no tiene ningún problema en manifestar sus sentimientos. O sea, que Jesús no era alguien frío que se guiaba solo por la razón sin hacer caso a los sentimientos. En el Evangelio vemos cómo Jesús se alegra cuando vuelven los apóstoles y le cuentan los milagros que han hecho y a la gente a la que han ayudado. Te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los sencillos. También Jesús se admira ante la respuesta del centurión y dice, os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre. Y se admira. También se compadece de aquella madre viuda que va a enterrar a su hijo único y llora. Jesús tiene sentimientos, se lamenta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, les dice a los apóstoles, y todavía no me conoces. Jesús también expresa pues su angustia ante la muerte y a su Padre Dios le dice, Padre, si quieres líbrame de esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. También cuando se siente solo, pues no deja de decirlo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que en nuestra oración tantas veces podemos manifestar nuestros sentimientos a Dios como hacía Jesús. Y en nuestra vida nuestros sentimientos tienen un papel importante. Una mala lucha sería aquella en la que uno quisiese frustrar sus sentimientos, ¿no? Para hacer lo que debo, pues voy a frustrar mis sentimientos. Pues eso normalmente acaba mal. Más bien, lo que queremos con la ayuda del Señor es educar nuestros sentimientos. Podemos fijarnos también en el Evangelio, ¿no? Los hijos de Zebedeo, San Juan y Santiago, eran conocidos como los hijos del trueno por los demás apóstoles. Les habían puesto ese mote porque se ve que los sentimientos que tenían eran pues un poco violentos, ¿no? Y de hecho se ve en el Evangelio como cuando hay un pueblo que no quieren, que rechazan a Jesús, ¿no? Un pueblo que no deja que entren los apóstoles y Jesús, pues los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús, rezamos para que caiga fuego sobre ese pueblo. O sea, tenían unos sentimientos bastante duros, ¿no? Bueno, pues al final de su vida, San Juan, uno de los hijos de Zebedeo, se sabe, ¿no?, que a los discípulos que tenía, pues ya ancianito les decía, quereos, hijitos, quereos. Estaba totalmente ablandado, ¿no? Sus sentimientos habían cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque en su trato con Jesús, Jesús, les había ayudado a transformar sus sentimientos,
a educar sus sentimientos. ¿Y cómo les enseñaba? Pues a través de su palabra, pero también con su ejemplo, ¿no? Hace poco en el Evangelio escuchábamos cómo Jesús, al mirar a la multitud, se compadecía de ellos, ¿no? Jesús miraba a la gente y tenía un sentimiento de compasión. Y los apóstoles lo veían en su mirada. Ojalá tú y yo, en nuestros ratos de oración, aprendamos de la mirada de Jesús. Y así aprenderemos a educar nuestros sentimientos, saber que nuestros sentimientos no hay que frustrarlos, tenemos que educarlos. Nuestros sentimientos tantas veces nos ayudan a descubrir cosas buenas de la realidad y nos dan ánimo pues para iniciar actos de servicio a los demás, que no los haríamos si no existiesen los sentimientos, ¿no? Porque nos compadecemos de una persona pobre que vemos por la calle, porque vemos a alguien necesitado, y los sentimientos nos ayudan a hacer el bien. Pero muchas veces también, pues los sentimientos ellos solos no nos bastan, ¿no? Para descubrir el bien. Necesitamos la razón para saber distinguir pues qué bien está por encima de otro, porque a veces un sentimiento nos puede descubrir un bien, pero hay bienes que están por encima de esa cosa o de esa persona Bueno, pues eso, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en nuestros ratos de oración a valorar nuestros sentimientos y a educarlos poco a poco, mirando en su mirada. Vamos a pedirle también ayuda a la Virgen, que ella seguro que pues le ayudó a Jesús cuando era niño, pues a educar sus sentimientos, que nos ayude también a nosotros.